afternoon, Dr. G. Hello, doctor. How are you? Good afternoon. So put your name on the chat, please, everybody. Nombre en el chat mientras entran los demás, all right? Thank you very much. Hello, hello, doctor. Vamos a darles unos minutos más a los demás, all right? So, mientras tanto, put your name on the chat. Thank you, doctor. Doctor, antes de iniciar la clase, quisiera saber acerca del mapa conceptual. No entendí bien. Yo he hecho el mapa conceptual hasta lo último que hemos avanzado, pero no sabía si subirlo o no. No sé si usted lo revisa así en una clase espontánea o tenemos que subir. Todos los mapas son de una semana para subir. Tienen siempre para subir una semana. De lo que yo coloco, siempre les doy una semana para subir. De este anterior, ¿qué pasó? Les puse ahí en paréntesis que pudieran aumentar al primero que hicieron, solo complementarlo y reenviar ese. Es nomás tenían esa opción. O hacer otro hasta donde hemos avanzado en la clase y mandar eso. Thanks, doctor. Si quiere mandarlo, me avisa si no está habilitado, yo solo le habilito, pero en las noches tiene que hacerme recuerdo. Está bien, gracias, doctor. Okay, no problem. So a couple of more minutes a ver quién más entra, right? So los que acaban de entrar, put your name on the chat, nombre en el chat box, please. Solo hay 12 y hay 18 en la clase, right? So put your name on the chat, no se queden sin asistencia, right? All right. So unos par de minutes más damos para ver quién entra. Okay, doctors, hello, good afternoon. Los que acaban de entrar, put your name on the chat box. Nombre en el chat box, please. All right. Mientras van entrando, van haciendo eso, compartir pantalla. Tenemos que volver a ver el videíto y terminar. Nomás sé con eso. Okay, so. All right, so hasta aquí ya hemos avanzado y está claro todo lo que es la regla principal, the main rule of medical terminology, what are the components, los basic components, los componentes básicos, right? Ya sabemos que tenemos que saber las three things de word roots, las tres cosas o three things de suffixes, los examples de cada uno. También ya conocemos la combining vowel y su regla, cuando utilizamos la O y cuando no. Cuando lo vemos junto a la word root se llama combining form. Hasta ahí eran 5 componentes. Hoy día les vamos a dar el 6º componente y de ahí ya no hay más. You know? ¿Qué más? Y entonces everything was clear up until there. Hemos pasado unas 3 weeks, 3 semanas en lo que es concepts. Y hoy día vamos a terminar eso y empezar el tema 2. Ahora, eso lo iremos nomás ya. So, ahora vamos a ver lo que es prefixes. Right? Y igual, son 3 cosas que tienen que saber de prefixes y sus ejemplos. Right? Igual que lo que hemos hecho con word roots, lo mismo que hemos hecho con suffixes. Right?
Y una de las cosas que habíamos dicho siempre, que cuando existe un prefix en el término médico, cuando existe un prefix, siempre va a estar al principio del término médico, right? At the beginning, or before the word root, antes de la word root, or at the beginning of a medical term, al principio de un medical term, ahí te lo vamos a escribir. All right, so estamos en prefixes, y aquí está las dos cosas que tienen que saber, y yo les aumento la tercera que también puedo decir. Aquí dice before the word root, antes de la palabra raíz, before the word root, ¿verdad? Cambia el significado de un término médico. Ahorita van a ver con un ejemplo. Changes the meaning of a medical term. Bien fácil para que se den cuenta de eso. O también pudiera estar escrito, les dije, before the word root o al principio de un término médico. So eso preguntamos at the beginning of a medical term. Al principio de un término médico, right? Donde va el prefix. So eso es lo único que está diciendo right there. Right? So those are the three things que tienen que saber. Prefix is before the word root or at the beginning of a medical term. And changes the meaning of a medical term. Example, con el ejemplo que ya conocemos, el término médico symptomatic. Obviamente lo hemos visto con la A por delante, ahorita vamos a colocarlo, pero por ahorita solo quiero que veanlo así. Symptomatic, right? Sintomático, estamos diciendo, symptomatic. Y cuando lo definimos, vimos que teníamos que separar el ic. Nuestro ic es nuestro suffix, adjective, adjetivo, quiere decir pertaining to. Pues eso ya sabemos bien ustedes, right? So, symptomatic, todo este término symptomatic quiere decir pertaining to symptoms, pertenente a síntomas. Síntomas, en español, right? Symptoms, right? Symptoms. Pertaining to symptoms. Hasta ahí no hay como perderse, está claro. Sacamos el pertaining to del ic. Y después nuestra word root symptomat quiere decir symptoms. Symptomat para síntomas nomás. Word root. Right? Ahora, pero si añadimos este prefix que ya lo conocen, porque ya lo vimos, esta A. Right? Si aumentamos esto a este término médico y se vuelve asymptomatic, entonces ya no es pertaining to symptoms, ahora es pertaining to, ¿y qué era A? Without, hemos dicho, right? Without, sin, que no hay, quiere decir. Without symptoms. Entonces, como pueden ver, el prefix cambió el significado del término médico. Changes the meaning, como decía ahí. El término médico es symptomatic, quiere decir pertaining to symptoms. Le aumentamos un prefix, el A, y se vuelve asymptomatic. Ya no es pertaining to symptoms, sino que es pertaining to sin síntomas, without symptoms. All right, so that's a perfect example of que cambia el significado de los prefixes de medical terms, of a medical term. All right, so now that's lo único que tienen que saber de un prefix, esas tres cosas. Y now let's see some examples. Ya conocemos este primer ejemplo, pero lo vimos con un ejemplo, right? So here you go. Hyper. Hyper. Todos repiten hyper. 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 Good. Hyper means. Todos repiten hyper means too much. Hyper means. Hyper means too much. Hyper means too much. Okay, good. Too much. Good. All right. O también puede ser excessive, excesivo, right? Excessive. Too much or excessive. No vayan a olvidarse de eso porque en el examen puede estar too much, puede estar excessive, right? Nunca sabe. All right. So hyper is too much or excessive. Los examples with hyper, todos repiten hyperventilate. 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 Good job, doctor. Hyperthyroidism. 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 Good job.
Y solo para adelantarles, ahorita vamos a ver tema 2, pero este ism, aquí las 3 letras últimas, ism, eso es un sustantivo. Quiere decir condition of, condición de. Mientras que este at aquí es un adjetivo, quiere decir pertaining to, right? Lo vamos a ir conociendo. Ahorita no, a eso no pongan atención, solo para tenerlo en mente. Ism, sustantivo. Igual que cuando hemos visto hemiplegia, ya les dije cómo vamos a verlo. En tema 2 vamos a quebrar el ia, right? El ia va a ser nuestro suffix sustantivo. All right, so ism, ia, esos son suffix sustantivos, nouns en English, quieren decir condition of. All right, so ténganlo en mente, ¿no? Pero examples con hyperventilate, hyperthyroidism. Y hyper means too much or excessive, all right? Or excessive. Let's see now. ¿Qué sería el opuesto de hyper, doctors? El opuesto de hyper, en español, hiper, el opuesto de hiper. Hipo. Hypo, right? In English, hypo. Same thing, look. ¿Sí? Hypo. Sí, todos repiten, hypo, not enough. Happy Hypo. night, Enough. Not enough. O también Not pueden decir, enough. good. Not enough. Good. O también pueden decir deficient, deficiente, right? Deficient. All right. So hypo, not enough, no suficiente, not enough. O deficient, deficient. Ejemplos with hypo. Todos repiten, hypoventilate. 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 Good job, doctors. Y el otro, hypothermia. 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 Good job. Okay, so those are examples. ¿Ves? Aquí está el ia. Este ia, suffix sustantivo, noun, quiere decir condition of. Hypothermia, condition of, not enough, o también lo vamos a aprender como low esto, como bajo, right? Hypo, hyper, high, alto, hypo, low. So hypothermia, condition of, low, term es temperatura. So, condition of low, body temperature. Le vamos a meter el cuerpo antes de temperature, temperatura del cuerpo, right? Baja temperatura del cuerpo, hypothermia. Igual lo mismo. So, o deficient, si quieren poner deficient, right? Condition of deficient body temperature. Más o menos se entiende. Doctor, pero va a tener los 3 ejemplos o no? No, en estos de aquí que estamos viéndolo, así nomás como ejemplos de hyper y hypo, esos no tienen que definir. Pero ¿cuál ya hemos definido como arthritis, cardiology, puede ser dermatología, cosas así, ya, los que ya hemos visto con su definición propia, tonsillectomy, ¿no? Todos esos. Eso sí, estos de aquí, no, porque no lo estamos definiendo todavía, right? Solo son ejemplos de hypo y hyper. So, por ahí, pero tienen que conocerlo como ejemplos de hypo y hyper el otro, los otros dos. Right? ¿Qué más? Entonces, eso es hyper y hypo. Otro prefix que vamos a conocer, el pre. En English, pre. Pre. Quiere decir antes. Todos repiten pre, before. Before. Pre. Before. Good. Este de aquí precediendo. Quiere decir, no tenemos que, esto olviden de esta parte de aquí. Preceding, precediendo, right? Por ahorita solo pre, before, antes, quiere decir, before. Examples, preoperative, preoperativo. Preterm labor, parto pretérmino. Preterm labor. Preoperative es el preoperativo. Tenemos una sala en los hospitales, sala preoperativa. El paciente va a entrar ahí, se le va a preparar todo lo que es prequirúrgico antes de subir a quirófano. Será ponerle la bata, la vía, todo lo que le falta, right? So ahí es la sala preoperativa. ¿Cómo decimos sala preoperativa en inglés? Cuarto tenemos que decir. ¿Cómo decimos cuarto? Room, right? Room. Ahorita lo voy a escribir aquí. So sería
Preoperative room, sala preoperativa. Todos repiten. Preoperative. Todos repiten. Preoperative Room. Aquí está el Room. con la R, right? Room. Quiere decir cuarto. Room. Quiere decir cuarto, pero en este sentido quiere decir sala. Right? So, preoperative room. Y en lo que es el inglés conversacional, cuando lo hablamos, el inglés médico, rara vez van a escucharlo como preoperative room, así. Si no, solo decimos pre-op, pre-op, con la apóstrofe sobre la P, right? Pre-op. En inglés, pre-op, pre-op room. Entonces ya sabes que es la sala preoperativa, pero no lo decimos así, preoperative room, así, right? pero preoperatorio. doctor. Preoperativo, la sala preoperativa, preoperatorio, pues sí, como exámenes preoperatorios, ¿no? Ese sentido. In English is the same word? Yes, it's the same, it's just in a different context. It would be preoperativo, sería más un adjetivo, right? Preoperativo es un adjetivo. Preoperative es solo como el mismo verbo, right? Operativo. Right? All right, pero The anyway, same word. so Okay, it could be, thank you. yeah, just learn it as preoperative room, con el room más, because estamos hablando más que solo el preoperative. We're talking about the preoperative room, la sala preoperativa, que es donde where they're gonna prepare you, pre-op you, before you go up to surgery, right? All right, good. So preoperative room or pre-op room sería, right? Y preterm labor. All right, so pongan atención a esto. Preterm labor, parto pretérmino. ¿Alguien sabe cuántas semanas es parto pretérmino? ¿A partir de cuántas semanas? ¿Otra vez? Doc. Creo que escuché bien, pero no se escucha muy bien. 37, right? 37? 37 o menos, right? So, before. Sí, doctor. Before, no solo no escuchaba, pero es que escuché más o menos 37 que decís. So, before 37 weeks, all right? Preterm labor, before, todos repiten, preterm labor. Preacher labor. Before 37 weeks. 37 weeks. Con 37 semanas de 37 embarazo, weeks. obviamente. Antes de las 37 semanas de embarazo, parto pretérmino, right? Y eso va hasta las 32, maybe, right? Y así se divide después más todavía. Right? All right. So anyway, so preterm labor before 37 weeks. I hope it's clear. All right. What else? Another prefix, el que ya conocemos, el que vimos ahí, el a, el que en donde no hay nada, right? Without. So ahí está el a, without. So los examples, o también puede ser ausente, absent, without, sin, que no hay, o ausente, absent, in English, okay? Los ejemplos, asymptomatic, ya lo conocemos, y asystole. Ahora, cuando hablamos, les había presentado asystole la anterior semana, les mencioné en el electrocardiograma, esa línea plana, cuando escuchamos el right? ¿Cómo se llama eso en inglés? Doctors. ¿Puedes repetir, doctor? Esa No entendí. ¿Cómo se dice línea plana en inglés? ¿Alguien sabe? Empezaremos por ahí. All right. So yo les digo, flat line. Flat line. Flat line sería, right? Pero en este sentido médico, quiere decir asistolia. O sea, tu paciente, ¿no han visto las películas y los shows de televisión cuando alguien se muere y el electro hace el monitor, right? Quiere decir, nuestro paciente se nos ha ido, right? Quiere decir que ha entrado en una asistolia, es decir, que su corazón ya no está contrayéndose, no hay una actividad eléctrica que le permita contraerse y bombear, you know what I mean? Asystole. So, eso, en términos así de más o menos inglés general, se llama flatline. So, alguna vez han debido escuchar, my patient
cuando escuchan el oh, my patient is flatlined, right? Quiere decir que ha hecho una asystole, right? Una asystole. Pero entonces, otra palabra para asystole, flatline, right? Para que lo sepan. So just so for your, no se olviden, right? Asystole, flatline, right? Asystole, without, que no hay. Systole, heart contraction. Heart contraction. Asystole. So no, without heart contraction, más o menos. Pero tómenlo como ejemplos de del prefix a. No estamos definiéndolo todavía. Asymptomatic, ya conocen, ya lo hemos definido. You know what I mean? Con su definición mismo. So that you have to know. All right. Pero como hypoventilate, hyperventilate son examples of hyper and hypo prefixes. We did not, no los definimos yet, you know. All right. What else? Esos serían los ejemplos y aquí hay dos más, que es el tacky y el Brady, su opuesto. Tacky, rápido. Brady, lento. All right. Tacky, rápido en inglés. Rapid, casi lo mismo, right? O el que más se utiliza aquí sin la ER, que estoy aquí mostrando con la flecha. Fast nomás, hasta la T. Fast. Rápido quiere decir igual. Tacky, entonces, todo lo que es tacky, con términos médicos con tacky, quiere decir que algo está rápido. Taquicardia, el corazón. Taquipnea, respiración, right? Taquipnea, y así. So, tacky, entonces rapid or fast, y Brady, su opuesto, slow, lento. All right, so veremos sus ejemplos. Así vamos a ver. So, example con tacky. Tachycardia. Oops, sorry. Oh, no. All right, here you go. So tachycardia, todos repiten tachycardia. Tachycardia. Entonces, ¿cómo definiríamos tachycardia? So, si tachy es fast y cardia es heart. So, ahí solo nos faltaría saber cómo decimos latido, right? Ahorita les voy a mostrar. All right. So, sorry. All right. So, tachycardia. Fast, solo así rápido, no vamos a empezar a quebrarlo por aquí, por acá, como está aquí. ¿Eh? Podríamos, y va a terminar siendo que condition of fast heartbeat. Ahorita solo tachy, fast. One, two. Y cardi viene de heart, so heart, y latido estaría así, beat, latido, heartbeat, so va junto. Fast heartbeat. Todos repiten, tachycardia, fast heartbeat. Fast heartbeat. Tachycardia. Fast heartbeat, right? Tachycardia, fast heartbeat. Heartbeat, good. Y si sería bradycardia, ¿qué vamos a colocar en vez de fast? ¿Qué va a ser? Bradycardia. ¿Qué era Brady? Doctors, hasta ellos no escriben nada. Dios mío. Low, slow, right? Slow heartbeat sería instead, right? All right, so tachycardia, fast heartbeat. Y ahorita vamos a ver bradycardia. Su micrófono, doctors, cuando repiten, prendan. Cuando no están repitiendo, apaguen. You know what I mean? All right. So anyway, where are we here? Okay. So we saw all of this. Asymptomatic, Brady. So with Brady sería, en vez de fast, aquí está el slow, lento. Slow, aquí en verde, right? Slow, heartbeat, bradycardia. Tachycardia, fast, heartbeat. Yes. All right. Okay, good. So don't forget that. Bradycardia, tachycardia, los definimos por si acaso. All right. Doctor, entonces que si cambia
slow por flat, ¿no? Sí, sí, es como es Brady. Brady quiere decir lento, right? Slow. So, en este sentido, bradycardia sería slow heartbeat. Mientras que el tachy es fast, so sería fast heartbeat. Tachycardia, fast heartbeat. Bradycardia, slow heartbeat. So todos repiten, bradycardia, Bradycardia. slow heartbeat. Bradycardia. Es Your slow heartbeat. heartbeat. Slow No heartbeat. está escrito ahí, right? Pero slow heartbeat, con T al final, heartbeat. All right, good. Heartbeat es Latido, mudo. latido cardíaco, heartbeat. Ah. Eso es. Y slow, les mostraré. All right, so estamos aquí, doctors. Tacky, dijimos tacky. Y aquí está Brady. Oops. Oh, yeah. Okay, so Brady. So, ¿cómo definiríamos Brady? Como sabemos que Brady es slow, entonces tenemos slow heart beat. Es como una I, right? Beat, en vez de beat, beat directamente. Slow heartbeat. Y si es tachycardia, fast heartbeat. Así, all right? So eso es bradycardia, slow heartbeat, tachycardia, fast heartbeat. All right? All right. Entonces, doctors, eso es lo que es prefixes, eso es lo que son sus ejemplos, como lo que es conceptos, tema 1, you know what I mean? Más cuando veamos tema 3, lo vamos a ver todo estos en sus categorías. Si son negativos, si son de número, you know, y así. Era el que ya lo habíamos visto en segunda, tercera, no se olviden del hemi, ¿no? Del hemi, que quiere decir mitad, de hemiplegia, hemi, half. Hemos escrito y todo ahí en clase. Eso es un prefix que ya lo hemos visto, tienen que conocerlo también. Half, hemi, es el prefix, con H. H-E-M-I, hemi, quiere decir H-A-L. Voy a confundir, ¿eh? ¿Se acuerdan, pero o no? So, el prefix es hemi, de hemiplegia, prefix. Quiere decir mitad, como se dice mitad en inglés, half. All right, so hemi es el prefix, quiere decir half, mitad. All right, so no se olviden ese prefix también. All right, so hasta ahí todo lo que es prefix, los componentes and everything. Ahora el sexto componente rápido, mira lo que va a pasar con el tren. Primero veremos ejemplos, sorry. All right. Sorry. All right, so ahora ya vimos Brady, Tacky, let's see some examples. Borraremos all of this right here. All right, ya vamos a terminar. Oh my God, we've got 10 minutes. Oh, okay, so this is the first thing. All right, we're good. Okay, let me move this. Aquí abajo. All right. Okay, so ahora veremos algunos examples, right? Ya hemos hecho avanzado todos los componentes y sus cosas and everything. So dermatitis. ¿Cómo llegamos a ese término médico dermatitis? Todos repiten dermatitis. Dermatitis. Pueden repetir también. Dermatitis, no hay problema. Dermatitis. Es correcto también. All right. So, ¿cómo llegamos a unir esos? Estaban así. Así nos los presentaron right here. So, quitamos la O because of the rule, la regla de la combining vowel, que dice if my suffix y mi suffix starts, comienza with the vowel, con una vocal, no utilizo la O. So, quitamos, por eso aquí quitaron y solo unieron dermat más itis. Y tenemos el término médico, dermatitis. Ahora, ¿quién va a definir dermatitis in English? What is dermatitis in English, doctors? Is the inflammation of the skin? Very good, right? Good job, doctor. Inflammation of the skin. Ahora, el que no sabe nada de inglés general, doctor, yo no sé nada de inglés, ¿cómo hizo eso? Bla, 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 right? No es excusa, hemos dicho. Separas aquí, como está aquí separado. Separamos el suffix itis, quiere decir inflammation. Al lado de mi suffix, siempre dijo Dr. G, que está una word root. Y aquí había estado dermat.
right? En su forma de combining form. Dermat quiere decir skin, colocas ahí, dermat, skin. Y Dr. G me dijo, si no sé nada de inglés, solo unir las definiciones. Pero ahora, si en español conozco y sé que es inflamación de la piel, no voy a copiar piel, inflamación, solo porque Dr. G me dijo que copie nomás, o no va a tener una lógica de orden, you know what I'm saying, de la palabra. All right, so ni tengo que explicar esto, you know what I mean? So, dermatitis, has definido inflammation-itis, dermat skin. Ahora pones los dos juntos, inflammation of the skin. Right? Yo les mostré cómo escribirlo, entonces ya lo saben y así lo tienen que recordar. Mira aquí. Entonces, dermatitis, todos repiten, dermatitis. Dermatitis. Inflammation Dermatitis. of the skin. Inflammation of Inflammation the of skin. the skin. Good. So, all right. So, dermatitis, inflammation of the skin. Right? Así es como definimos cualquier término médico que les dé, tendrían que hacer esto. Si no lo saben de memoria, si no lo estudiaron de memoria, entonces seguro conocen las partes, you know. Si aquí está ectomy, separo. ¿Qué es ectomy, doctors? ¿Qué es ectomy? Ectomy, ¿cuál es la definición de ectomy? What is ectomy? Surgical removal, right? Retiro quirúrgico, entonces pones ectomy, surgical removal. Al lado está siempre una word root. Ahí veremos, a ver. Con un ejemplo. So aquí, todos repiten, splenectomy, splenectomy. 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 Ahora, les presento una word root que tienen que aumentar a su lista, que es para el órgano, el vaso. Right? So, ¿cómo decimos vaso en inglés? Decimos spleen. Aquí, así. S-P-L-E-E-N. Spleen. Pero no podemos decir splenectomy, por eso se quita una E y se dice splenectomy. All right? Pero spleno, esto en formato de combining form, repito otra vez, right? Spleno es mi word root, mi combining vowel, todo eso es combining form. Entonces, spleno es word root para spleen. So ya saben que spleen es vaso, right? Coloquen ahí vaso para saber. Spleen. Entonces, ¿cómo van a definir splenectomy? Si ya saben que ectomy es surgical removal. So, what is splenectomy in English, doctors? Splenectomy in English. Surgical removal of this. Very good, right? Surgical removal. Porque yo no entiendo por qué no los 27 que están en clase no repitieron rápido lo que acabo de preguntar. Si ya se explica, si no está claro, I'm sorry, pero es porque no están ni yendo a dar una mirada a nada de inglés médico, ¿no? Pero entonces, así es la cosa. So here you go. So todos repiten, splenectomy, surgical removal of the spleen. Todos repiten, splenectomy, surgical Splenectomy. surgical removal of the spleen. spleen. All right, good, good. All right, y como definimos, separamos ectomy, quiere decir surgical removal, spleno, mi word root para spleen, vaso. Entonces, ¿qué quiere decir splenectomy? Copio las definiciones. Surgical removal of the spleen. No sé inglés general, pero sí sé inglés médico. You know what I mean? Otro ejemplo, no importa qué tan grande sea. Así está. Hyperinsulinemia. Todos repiten hyperinsulinemia. Sí, por partes. Hyperinsulinemia. Right. Por partes haremos. Hyper, después insulin, emia. Emia. Ahora, hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia. Right? Y cuanto más rápido lo sean, se va a juntar. Entonces van a decir hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia. Y así. Y así es como se practica. Si yo tuviera que aprender portugués, tendría que repetir. O sea, cuando lo aprendí, tenía que repetir 1000 veces la oración que quiero hablar bien clarito. Repetir 1000 veces para que esté clarito y sea como tiene que ser. Cualquier lenguaje es lo mismo. In medical English, same thing. All right, anyway. Ok, so, ven todos los ejemplos. Entonces, hyperinsulinemia, ¿cómo lo vamos a definir? Igual, separamos por sus partes, todo lo que les dije. Right? Y así está, mira. There you go.
Imia, lo separé, ¿qué quiere decir? Es mi suffix, quiere decir en la sangre. In the blood. So, imia, suffix in the blood. Insulin, mi word root, para insulin nomás. Insulina, insulina nomás. Y después tengo mi prefix hyper, que ya lo conozco. Puede decir too much, o aquí utilizaron excessive. Entonces, todos repiten hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia. Excessive Hyperinsulinemia. excessive insulin in the blood. Excessive Excessive insulin in the in blood. 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 Very good. ¿Cómo hice eso? Separé y definí las partes, right? Imia in the blood. Sangre, body. Hyper excessive. All right, good, very good. All right, so tienen que conocer todos esos ejemplos que se definen, por si acaso. All right, ahora miren lo que pasó con el tren. Hay 2 vagones azules, quiere decir 2 word roots. Ahí, si se acuerdan, la primera, segunda semana les adelanté y les dije que el sexto componente, y lo voy a escribir, sexto componente de un término médico se llama palabra compuesta. En inglés, compound word. En español, palabra compuesta. Y quiere decir, compound word es cuando un término médico, when a medical term tiene 2 word roots o más, has 2 word roots or more, o más. All right, so compound word when medical term has 2 word roots or more. All right, so creo que tenemos menos de 1 minute. Let's see. So, okay, falta. So compound word, no se olviden, compound word when a medical term has 2 word roots or more. Por eso en la regla de word roots decía, at least, por lo menos una word root tiene que tener el término médico. Puede tener 2, tener 3, y aquí viene por qué. El sexto componente, compound word. All right. So, todos repiten compound word. Compound. Compound word. Good, very good, compound word. All right, so, tenemos menos de 1 minuto, so vuelvan a entrar y ya vamos a terminar porque tema 2 es cortito. All right. So, dejamos de compartir aquí y vuelvan a entrar. 15 minutos vamos a estar, ni eso tal vez. All right. So, finalizaremos nomás y volvemos a entrar, ¿ok? All right.